Hay historias que el viento susurra en los campos solitarios, relatos que nos recuerdan verdades tan antiguas como la tierra misma. La que van a escuchar es una de esas. Antes de sumergirnos en ella, si este relato toca una fibra en su alma, les pido que lo compartan. No por un simple clic, sino para que su mensaje sobre la honra, el respeto y la justicia divina llegue a más corazones que lo necesiten. Que la bendición de Dios acompañe este momento y les brinde paz. Hace mucho tiempo, en un rancho tan apartado que parecía olvidado por el viento y por la mano de Dios, vivía un anciano. Lo podías ver casi siempre en su porche, meciéndose suavemente en una silla que crujía con cada movimiento, una canción de madera vieja y cansada. No era un hombre de muchas palabras. Su silencio era profundo, labrado por años de trabajo bajo el sol inclemente. En sus ojos, arrugados como mapas antiguos, se leía la historia completa de una vida, el sudor que regó la tierra para que diera fruto, el peso de las herramientas y esas heridas del alma que no se cuentan, pero que pesan más que cualquier carga. Su casa, construida con sus propias manos, era de madera clara, tan vieja y digna como él. Las tejas estaban descoloridas por el sol y la lluvia, y la cerca se mantenía en pie más por la costumbre que por la fuerza. A un lado del camino, el polvo dormía sobre las piedras y los gallos cantaban con una pereza melancólica. El alma de aquel viejo estaba cansada. Su esposa, su compañera de toda la vida, ya no estaba. Se había marchado como se va el humo de un fogón en la madrugada, en silencio, suavemente, sin hacer ruido, dejando solo el frío de su ausencia. Lo único que le quedaba, su único tesoro, era su hija. Una muchacha que había criado con el sudor de su frente, con pan duro, con los huevos de las gallinas y con toda la esperanza que cabía en su corazón de padre. Es mi joya, solía decir, no con palabras, sino con la ternura con la que le limpiaba el rostro de niña o le calentaba las manos heladas en las mañanas de invierno. Pero el viejo guardaba otro secreto, uno enterrado bajo las tablas carcomidas del granero, entre el polvo de los años. Era una pequeña fortuna, ahorrada moneda a moneda, billete arrugado sobre billete arrugado. No lo hizo por codicia, no señor. Lo hizo porque la vida le había enseñado que en este mundo, uno nunca sabe cuándo la necesidad tocará a la puerta y no habrá pan en la mesa. Era el ahorro del amor, un seguro contra el hambre para su hija. La hija creció entre el olor a maíz, el cacareo de las gallinas y las viejas canciones que salían de una radio a pilas. Y un día, como suele suceder, conoció a un hombre. Era de esos hombres que tienen la lengua dulce y las manos vacías, que no saben de trabajo duro, pero sí de hablar bonito. Llevaba las botas rotas y la camisa abierta, pero sus palabras eran como la miel. Y ya sabemos que la lengua dulce ha derrumbado más hogares que todos los huracanes juntos. La muchacha, de alma limpia e inocente, se enamoró sin pensarlo, sin preguntar, entregando su corazón por completo. Y en un domingo polvoriento, con el sonido triste de las campanas de la iglesia y el olor a leña húmeda en el aire, se casó con él. El viejo asistió a la boda. No porque su corazón estuviera alegre, sino porque un padre va a donde su hija va, aunque el alma le duela. Llevaba el sombrero en la mano, el corazón encogido y sus pasos eran lentos, como los de una carreta vieja subiendo una cuesta. Después de aquel día, un silencio helado comenzó a adueñarse de cada rincón de la casa. La hija ya no cantaba mientras cocinaba. El yerno apenas saludaba, con una mirada que medía el valor de todo lo que veía. Y el viejo, el pilar de ese hogar, empezó a estorbar. Estorbaba como un mueble viejo que nadie se atreve a tirar, pero que todos empujan a un rincón para que no se vea. Primero fueron miradas frías, que se sentían como astillas de hielo en la piel. Luego, palabras secas, cortantes. Hasta que una mañana,
lo miraron como se mira a un perro sarnoso, con desprecio. No hicieron falta gritos ni peleas. La ingratitud, cuando echa raíces, no necesita hacer mucho ruido para causar el dolor más profundo. Una madrugada, cuando el sol apenas comenzaba a desperezarse en el horizonte, el viejo entendió que su tiempo en esa casa había terminado. Agarró su sombrero gastado, se colgó su saco al hombro y caminó hacia la puerta. Al cerrarla, no hubo un abrazo, ni un adiós, papá, ni una lágrima. Solo el sonido seco y definitivo de la madera vieja cerrándose a su espalda. Y así, el hombre que había levantado ese hogar con la fuerza de sus manos, fue echado de él como si fuera un extraño. Lo que su hija y su yerno no sabían, en su ciega arrogancia, era que al echar al viejo, también estaban echando su propia suerte. Porque bajo las tablas podridas de esa misma casa, dormía el tesoro, el fruto de toda una vida de sacrificios. Cada moneda guardaba el eco de un día de trabajo, cada billete olía a sudor y a dignidad. El anciano caminó por el sendero polvoriento sin mirar atrás. No lo necesitaba. Conocía de memoria cada tabla de esa casa, cada árbol de esa tierra, cada rincón que había regado con su esfuerzo. Y ahora, ya no era suyo. El viento soplaba frío, levantando el polvo como si quisiera despedirse de él. Los viejos como él no lloran con lágrimas, no hacen escándalos. Se van con la misma dignidad con la que vivieron. Su pena se seca por dentro, como un arroyo en un verano sin lluvia. El rancho quedó atrás, sumido en un silencio pesado. La hija corrió las cortinas, como si con ese gesto pudiera borrar la historia de quien le dio la vida. El yerno, con los brazos cruzados, esbozó una sonrisa de triunfo, sin entender que la verdadera riqueza, la que ignoraba, dormía justo bajo sus pies. El anciano siguió su camino, lento pero firme. Cuando uno lo ha perdido todo, ya no hay prisa por llegar a ninguna parte. Caminó durante horas por senderos de tierra rojiza que parecían no tener fin. No llevaba equipaje. La gente que ha vivido mucho sabe que las únicas pertenencias que importan son los recuerdos, y eso se llevan en el alma. Llegó a un pueblo vecino, un lugar de fachadas descascaradas y silencio. Se sentó en una banca astillada frente a la estación de tren. Nadie lo saludó. Los viejos solo se vuelven invisibles, se confunden con el paisaje. Solo un niño descalzo se le acercó. ¿A dónde va, abuelo?, le preguntó con una voz clara. El anciano solo levantó la vista. Su mirada lo dijo todo. El niño, entendiendo ese lenguaje sin palabras, se sentó a su lado en silencio. Y por un instante, el corazón del viejo se sintió un poquito menos pesado. La noche lo encontró refugiado detrás de un molino viejo, acurrucado contra la pared helada. Allí, bajo una luna pálida, pensó en su esposa, en su hija cuando era niña, en la risa que llenaba la casa. Y pensó en cómo esa misma niña, hecha mujer, lo había desechado. No sintió rabia, sino algo peor, un vacío inmenso. Así es la vida, murmuró para sí. Uno cría a los hijos con amor, y a veces, ellos crían la ingratitud. Al día siguiente, buscó trabajo, pero sus manos viejas y su espalda cansada ya no eran queridas en un mundo que solo valora la prisa. Volvió a la banca de la estación, resignado pero no vencido. El hombre que había construido una casa no iba a morir tirado en la calle. No él. Mientras tanto, en el rancho, la suerte que habían echado comenzó a pudrirse. La cosecha se perdió, el techo empezó a gotear y la pobreza, esa que el viejo había mantenido a raya toda su vida, se instaló en la casa como una dueña cruel. Pasaron los meses, quizás un año. El viejo sobrevivía, pero un día, una voz interior, la voz de su propia dignidad, le dijo que debía volver. No por su hija,
no por la casa, sino por el fruto de su vida, por ese tesoro que representaba su honor. Regresó una tarde. La casa estaba en ruinas. Su hija y el yerno lo miraron con sorpresa, con los rostros demacrados por la necesidad. Sin decir palabra, el viejo fue directo al granero. Levantó las tablas podridas y allí estaba el cofre. Al abrirlo, el brillo de las monedas de plata y los viejos billetes iluminó la penumbra. Los ojos del yerno se encendieron de codicia. —¿Eso es tuyo? —preguntó la hija, con voz temblorosa. —No —respondió el anciano con una firmeza que no le habían escuchado en años. —Esto no es mío, ni es de ustedes. —Entonces, ¿de quién es? —saltó el yerno. El viejo lo miró fijamente. —Es del hombre que levantó esta casa. Es del sudor que regó esta tierra. Es de la dignidad que ustedes echaron por la puerta. Cerró el cofre con calma, como quien cierra el último capítulo de un libro doloroso. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa dura, como el hierro. Metió el cofre en un costal y se dio la vuelta. Ninguno de los dos se atrevió a detenerlo. En el fondo, sabían que ese dinero, esa suerte, nunca les había pertenecido. Esa noche, el anciano se marchó de nuevo. Pero esta vez no se fue con las manos vacías ni con el alma rota. Se fue con su dignidad intacta, apretando contra el pecho el último pedazo de su vida. Atrás quedaba la ruina, el orgullo podrido y una lección terrible. La hija se quedó en la puerta, viendo cómo la silueta de su padre se perdía en el polvo del camino, y algo dentro de ella se quebró para siempre. Con su fortuna, el anciano compró una casita pequeña en un pueblo lejano, donde nadie conocía su historia. La rodeó de árboles y paz. Cada mañana, se sentaba en su porche a tomar café, viendo salir el sol, dueño de su tiempo y de su silencio. Ayudó a vecinos necesitados, dio trabajo a quien lo pedía y vivió el resto de sus días con la tranquilidad que solo da una conciencia limpia. Dicen que muchos años después, antes de morir en paz bajo la sombra de un gran roble, susurró una última verdad, casi como una oración: lo que se hace con amor, florece. Lo que se hace con ingratitud, se pudre. La casa que dejó atrás, se vino abajo. El viento silbaba entre sus ruinas, como si contara la historia de la hija que envejeció sola, rodeada por los fantasmas de su propia decisión. Porque en este mundo, amigo mío, cuando uno echa a un padre, no solo echa a un viejo. También echa su propia suerte. Y la suerte, cuando se va, nunca más vuelve a encontrar el camino de regreso. Que esta historia nos recuerde siempre el mandamiento de honrar a nuestros padres, y que la bendición de Dios acompañe a quienes, con sus actos, siembran amor y gratitud. Amén.